La pregunta que planteo para contestar entre todos es: a un paciente con tromboembolismo de pulmón, ¿cuándo lo podemos tratar con un nuevo anticoagulante oral? Las opciones son: siempre debemos comenzar el tratamiento con heparina de bajo peso molecular y luego iniciar un nuevo anticoagulante oral. Cualquier TEP se puede tratar con un nuevo anticoagulante oral. Todos los nuevos anticoagulantes son iguales de efectivos en el tratamiento del TEP. O la evidencia sugiere que solo un tromboembolismo de pulmón de bajo riesgo se podría tratar con un nuevo anticoagulante. Bueno, está bastante dividida la cosa. Siempre debemos comenzar con heparina, y la otra es que la evidencia sugiere que solo un TEP de bajo riesgo. Bueno, vamos a ver hacia dónde nos dirigimos. Básicamente, en el esquema clásico de tratamiento del tromboembolismo de pulmón podemos encontrar tres momentos terapéuticos distintos. Un momento inicial, ¿no?, de la primera semana, donde lo que se usa es tratamiento parenteral. Un movimiento alejado, que va de la primera semana a los 3 meses, o un tratamiento extendido, que cuando el paciente tiene criterios clínicos que así lo establezcan y que uno tenga que dar un tratamiento más allá de 3 meses. Y dar este tratamiento tanto en la fase alejada como en el extendido con antagonistas de la vitamina K. En los últimos años salieron trabajos evaluando los diferentes nuevos anticoagulantes orales, y básicamente en el diseño de estos trabajos hay dos formas. Los trabajos con dabigatran, que establecieron un periodo de un tratamiento inicial también parenteral y luego de la primera semana un tratamiento solamente en forma oral con dabigatran, o los trabajos con rivaroxaban y apixaban, donde obviaron primer semana de tratamiento parenteral y daban la posibilidad de un tratamiento con nuevos anticoagulantes, pero en una dosis más alta que la dosis para el periodo alejado y el periodo extendido. Entonces ahí encontramos ya una primera diferencia. Vamos a adentrarnos un poquito en las características de estos trabajos. El RECOVER, donde se randomizaron 2.500 pacientes a dabigatran o sin trom, vemos que el 70% de estos pacientes tenían una trombosis venosa profunda y el 30% un TEP, y que no encontraron diferencias en cuanto a la efectividad. O sea, fueron igual de efectivo el dabigatran con este esquema que la anticoagulación con vitamina K, con anticoagulantes de la vitamina K, y no hubo diferencias importantes en cuanto a sangrado mayor. Como para resumirlo esquemáticamente, podemos decir que estos fueron los resultados del estudio. ¿Qué pasa en el Amplify con apixaban? Donde se da en la primera semana una dosis mayor de apixaban para después dar una dosis de 5 miligramos cada 12 horas en el seguimiento. Lo que encontraron es que la efectividad en cuanto a eventos embólicos era similar, con un menor riesgo de sangrado, es decir, había menores complicaciones hemorrágicas totales y mayores con el apixaban, por lo cual tal vez acá encontremos un beneficio. La tercera droga y el tercer grupo de estudios, que es la serie de estudios Einstein, evaluaron rivaroxaban, y lo que es de resaltar en este grupo es que de los 4.832 pacientes, todos eran pacientes con TEP. No era como en los otros casos donde se habían incluido la gran mayoría de pacientes con trombosis venosa profunda. ¿Y qué es lo que vieron? De vuelta, que la diferencia en cuanto a efectividad era similar y había un beneficio con respecto al riesgo de sangrado con rivaroxaban. Cuando analizamos en un metaanálisis efectividad, vemos que las tres drogas son igual de efectivas, presentándonos un beneficio en cuanto a prevención de tromboembolismo recurrente o TEP, pero que vemos que hay una diferencia en cuanto a se comportan con el riesgo de sangrado, siendo en el estudio el apixaban reduce el sangrado total y reduce el sangrado mayor, y en el rivaroxaban produjo una reducción del sangrado mayor sin reducción en el sangrado total. Entonces parecería haber alguna diferencia en cuanto a los endpoints de seguridad a favor del apixaban. ¿Qué pasa cuando nos adentramos más allá de estos primeros resultados en el análisis de las poblaciones? Y sobre todo mirando la población de los grupos controles que se trataron con antagonistas de la vitamina K. Vemos que la edad media de los pacientes ronda los 55 años, que el clearance de creatinina
es más bien todos pacientes con función renal más que conservada, 105 en el Recover, más de 80 en el Amplify, 65% de los pacientes tenían más de 80 de clearance en el Einstein, solamente el Einstein 100% de TEP. El TEP extenso era menos de un cuarto de los pacientes, que ya eran un subgrupo de pacientes TEP importante, y solamente el Einstein explicita qué cantidad de pacientes requirieron ser internados en unidad de cuidados especiales, 12%. ¿Y qué pasa cuando vamos a ver la tasa de eventos de los grupos control? Evento tromboembótico muerte, alrededor del 2%. Y cuando vamos a ver muerte por TEP, 0,2, 0,1, 0,1%. Realmente son TEP de muy bajo riesgo, con una mortalidad que ronda entre el 1,5 y el 2% en el seguimiento a 6 meses. O sea, una tasa de eventos muy baja. Y cuando nosotros vamos a analizar el score PESI para determinar el riesgo de estos pacientes, todos estos pacientes estaban en un nivel de riesgo de PESI 1. Es decir, el PESI 1 estratifica pacientes que van entre 0 y 1,6% de mortalidad a 30 días. Y nosotros estamos viendo poblaciones que tuvieron mucho menos de esa mortalidad a 6 meses. Es decir, estamos hablando de grupos de pacientes de realmente muy bajo riesgo. Entonces, cuando nosotros vamos a estratificar el riesgo del tromboembolismo de pulmón y usamos la presencia de shock, un score como el PESI, signos ecográficos como la disfunción del ventrículo derecho o la presencia de elevación de biomarcadores como troponina o ProBNP, nos vamos a encontrar que todos nuestros grupos de pacientes se encontraban en pacientes de muy bajo riesgo o de un riesgo a lo sumo intermedio a bajo. Por lo cual, yo creo que la respuesta que les ofrezco es que creo que podemos usar nuevos anticoagulantes orales, pero siempre eligiéndolo en pacientes que realmente la evidencia es para pacientes de muy bajo riesgo, y cuando un paciente tiene un riesgo moderado o alto deberíamos usar, por lo menos en las etapas iniciales, un esquema de tratamiento tradicional.